tenemos sucursales de Arica a Punta Arenas, somos 533 personas al cierre del año pasado y suscribimos primas en el orden de los 130 millones de libras esterlinas, que son 130 mil millones de pesos más o menos. ¿Okay? Es una breve reseña de RSA. Y aquí empiezo a contarle un poquito la historia de cómo partimos. Nosotros el año pasado decidimos que efectivamente el tema de procesos, luego de haber hecho un análisis operativo de cómo funcionábamos en RSA, nos dimos cuenta que efectivamente el tema de procesos era fundamental y nos dimos cuenta en una de esas formas que no es de las más ideales y es como teníamos, como dicen acá en Chile, la embarrada en temas de procesos, a raíz de una fusión donde RSA compró a la compañía de seguros generales Cruz del Sur. Y a raíz de esa fusión en el año 2005, que como todas las fusiones son muy desafiantes y muy complicadas, nos dimos cuenta que efectivamente el tema de procesos era clave porque no pasaba por tener pañitos de agua caliente en ciertos temas, pasaba por una definición integral de cómo hacemos las cosas. Y una de las cosas que dijimos que no queríamos de un proyecto de procesos era terminar con una carpeta bien bonita, con una hojita de presentación que identificara las cosas, porque al final del día, como todo, esas cosas se ponían en un archivador y se olvidaban. Pues. Y decidimos, esto tiene que ser un tema que si bien como resultado va a tener los procesos documentados, mapeados, etcétera, etcétera, tiene que ser una cosa que esté viva, que la gente efectivamente la consulte, la entienda, la sienta como propia. Y declaramos que efectivamente lo que no queríamos es lo que ustedes ven en esa lámina. Y luego entonces decidimos, bueno, efectivamente queremos tener procesos online o disponibles online. Queremos que exista un monitoreo y un control de esos procesos de cara a los resultados que esos procesos generan. Porque al final del día todo este tema de los procesos no tienen sino una contraparte, que es una medición, un benchmark, llámenlo como ustedes quieran, que determina si efectivamente estamos operando correctamente o no. No se trata de decir yo conozco el proceso y sé cómo está mapeado y espectacular, de vuelta, es parte integral de eso, pero al final del día, en el caso de RSA Seguros, es en cuánto tiempo se emiten las pólizas, en cuánto tiempo se liquidan los siniestros, efectivamente y eficazmente, porque al final del día yo puedo emitir pólizas como una aplanadora, y como un auto deportivo, es decir, soy eficiente pavimentando y soy muy eficaz en la velocidad en que voy, pero si me devuelven muchas de esas pólizas con endosos porque escribí mal la dirección del asegurado, o sencillamente tuve errores, tengo problemas al final del día. Entonces es la medición realmente, el resultado con el que nosotros medimos la efectividad del trabajo en que nos embarcamos de cara a la documentación de los procesos. Una cosa que para mí y de cara a nuestro gerente general lo encontramos muy, muy importante, pero difícilmente en estos proyectos cuando se venden se internalizan. Y es el primer gran entregable y el primer gran beneficio no es la mejora de un proceso, es saber cómo funciona el proceso. Sí, eso es algo que difícilmente un gerente general lo entiende como un beneficio intrínseco del proyecto. Porque lo primero que se les ocurre es, bueno, ¿cuánto tiempo me voy a ahorrar? ¿Cuánta plata? Espérate un poquito. Lo primero y más importante aquí es, tenemos por lo menos clara idea de cómo se emite una póliza. Bueno, pero una póliza se emitía, eso es obvio, ¿no? Es obvio, pero 533 personas no tenían tan obvio, porque 100 pensaban de una forma, la gente de las sucursales lo pensaba de otra, y eso es un tremendo beneficio que en nuestra experiencia, si sirve de algo para los que están por empezar o están en este proceso, hay que venderlo como un beneficio particular. Y partiendo de esa base, entonces hablamos de las mejoras puntuales de tiempos, de costos, etcétera, etcétera. Eso se los quería mencionar porque en nuestra experiencia fue muy clave. Identificamos oportunidades de mejora y después de esas oportunidades de mejora hemos estado constantemente desafiándonos si las oportunidades de mejoras de cómo hacemos las cosas hoy son válidas y necesariamente cómo queremos hacer las cosas mañana. Eso es otro elemento súper importante de estos proyectos que son muy ventajosos porque uno dice, hoy sé que tengo todos estos problemas y los tengo que solucionar, porque así es como opero hoy. Pero si de cara al plan de crecimiento de la compañía en los próximos 3 años sabemos que vamos a vender más pólizas de negocios masivos vía un partner como Falabella, por ejemplo, entonces el proceso que estoy tratando de resolver de vender una póliza de seguro a un corredor tradicional no me va a servir. Y ahí empiezan los desafíos de si lo que quiero mejorar ahorita
necesariamente se va a mantener en el tiempo o va a tener que cambiar. Y ahí uno empieza a marcar las cosas que efectivamente va a tener que priorizar y pensar distinto de cara al futuro. Porque ese es otro gran beneficio de este proceso. Tengo la base, entiendo que tengo que resolver, pero ojo, ¿cuánto de esto tiene vida en los próximos 3 o 5 años? Y probablemente es un 50% y el otro 50% sabemos que se va a morir porque tiene que cambiar. Eso también a nosotros nos ha ayudado muchísimo, ¿eh? Porque uno generalmente llama a una consultora y dice, yo necesito que me ayuden en esto de procesos, y entonces uno cree que se la sabe toda y quiere controlar el proceso de consultoría de cara a lo que se le ocurre, pero la realidad es que cuando uno de verdad hace partnership con la consultora, efectivamente el equipo que se integra con nosotros empieza a hacer preguntas que, aunque no necesariamente sean expertos en el negocio, son preguntas esas como cuando los niños le hacen preguntas a un papá de cosas básicas y uno no sabe qué contestar. Bueno, efectivamente el consultor está de la mano con uno y está diciendo, oye, pero ¿por qué ustedes hacen esto así y no lo hacen asado? Y la verdad es que uno en el día a día nunca se hace esas preguntas, porque uno supuestamente se las sabe todas en el tema, ¿no? Nosotros no sabemos todo en el tema de seguro. Y resulta que cuando viene alguien con un par de ojos frescos, efectivamente hace las preguntas que un niño haría, pero con mucho fundamento, y nos hacen repensar muy bien si nosotros deberíamos hacer nuestro negocio. Yo les voy a poner un ejemplo muy particular. Muchas de las cosas que descubrimos en nuestros procesos apuntaban a cómo efectivamente hoy en día la banca hace seguro. Las compañías de seguros generalmente siempre decíamos es que hay que analizar el riesgo, y hay que entenderlo, hay que hacerle un pricing, y yo tengo que entonces controlar todo el tema del proceso. Y de repente nos empezamos a hacer preguntas de cara a los negocios masivos que decían, ¿de verdad yo tengo que controlar el riesgo? Porque al final del día esto es una venta de póliza masiva, que es un producto para todo el mundo igual, alguna que otra variante, pero un partner como Falabella va a vender 3, 4, 5 veces el volumen que nosotros vendemos como RSA. Entonces, el proceso tiene que ser distinto. Y esas preguntas salieron de la consultoría, salieron del equipo que efectivamente conoce otras industrias, que ha visto el tema con otros ojos y que de alguna u otra manera nos ha hecho pensar. Entonces, para mí el beneficio, digamos, todo lo que ustedes ven ahí es propio del proyecto, pero yo creo que el beneficio más tangible de haber trabajado en partnership con SCI es que nos abrieron los ojos a muchos temas que de otra forma hubiéramos pensado que nosotros sabíamos cómo hacerlo mejor que nadie y nunca lo hubiéramos cambiado. Y que quiero agradecer a este hombre, porque este hombre ha sido el líder en su compañía. Para cambiar los procesos, independientemente de la consultora que esté detrás, efectivamente creerse el cuento. Es el equipo humano. Lo más importante son ustedes. Podemos tener las mejores tecnologías, podemos tener el mejor edificio, las mejores oficinas, pero si no hay personas como Hilario, que se creen el cuento y se la juegan con tu presidente, tu compañía, tu gerente general, que creyeron en esto, Hilario, esto no hubiese sucedido. Así que les quiero agradecer a Hilario su presentación, su casuística que los pone acá, pero efectivamente ustedes son los actores, ustedes son los protagonistas. Y ustedes hacen las cosas. Nosotros ponemos ideas, apoyamos, ponemos ideas de otras industrias, lo que está pasando, pero ellos son los protagonistas de sus propios cambios. Y finalmente el éxito se te debe a ti mismo y a tu equipo. Aquí es parte de tu equipo y te quiero felicitar públicamente por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias.